El suelo del baño estaba frío contra las rodillas de Sarah mientras buscaba a tientas su teléfono, con las manos temblando tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Le ardía la garganta donde los dedos de Marcus habían estado hacía unos instantes, y aún podía oírlo en el dormitorio tirando cosas, con su rabia creciendo como una tormenta que no había terminado de destruir todo a su paso. Quería enviarle un mensaje a su madre. Siempre le enviaba mensajes a su madre cuando las cosas se ponían mal, aunque su madre vivía a 3 estados de distancia y no podía hacer nada más que preocuparse. Pero Sara necesitaba que alguien lo supiera, alguien que se preocupara, alguien que la recordara si esta noche era la noche en la que Marcus finalmente iba demasiado lejos. Su visión se nubló con las lágrimas mientras escribía. Me está estrangulando. Ayuda. Marcus no se detiene. Tengo mucho miedo. Pulsó enviar y se apretó el teléfono contra el pecho, tratando de ralentizar su respiración, tratando de estar lo suficientemente callada como para que él no la oyera y recordara que existía. La respuesta llegó más rápido de lo que su madre había tardado nunca en responder a nada. ¿Dónde estás? Solo 2 palabras, pero eran diferentes, secas, autoritarias. El tipo de voz que no hacía preguntas que no esperaba que se respondieran. A Sara se le hizo un nudo en el estómago. Número equivocado. Lo había enviado a un número equivocado. Lo siento, escribió con dedos temblorosos. Persona equivocada. Por favor, ignora el mensaje. Ahora me ocuparé de ello. Otro estruendo en el dormitorio la hizo sobresaltarse. Marcus se estaba acercando a la puerta del baño. Podía oír sus pasos, pesados y deliberados. No puedo, respondió, con lágrimas cayendo sobre la pantalla. Siento haberte molestado. Estoy bien. No estás bien. Alguien llamado Marcus te está estrangulando. Dame la dirección o rastrearé este número. Y no te gustará cuántas leyes infringiré al hacerlo. Había algo en la certeza de esas palabras. La autoridad absoluta. No sonaba exactamente como una amenaza. Sonaba como una promesa. Como si quienquiera que fuera hubiera infringido la ley antes y no dudaría en volver a hacerlo. La manija de la puerta del baño traqueteó. Sara. La voz de Marcus ahora era engañosamente tranquila, lo que de alguna manera era peor que los gritos. Abre la puerta, cariño. Hablemos de esto. Siento haber perdido los estribos. Siempre decía que lo sentía después de cada empujón, cada muñeca agarrada, cada mano alrededor de su garganta. Lo siento no significaba nada cuando volvió a ocurrir 3 días después. Lo siento no significaba nada cuando ella se escondía en el baño a la 1:00 de la madrugada, enviando mensajes de texto a desconocidos porque no tenía a nadie más. Sus dedos se movían casi sin su permiso. 1247 Riverside Drive, apartamento 3B, Portland. Enciérrate en algún sitio. Defiéndete si es necesario. Voy para allá. No lo entiendes, escribió Sara frenéticamente. Ni siquiera me conoces. Esto no es problema tuyo. Ahora sí lo es. La puerta del baño se sacudió cuando Marcus la golpeó con el hombro. La cerradura barata no aguantaría mucho más. Sara miró a su alrededor desesperadamente. La ventana era demasiado pequeña para salir por ella. No había nada que pudiera usar como arma, excepto quizás el cepillo del inodoro, lo cual sería ridículo si no estuviera tan aterrorizada. Sarah, no estoy jugando. Marcus gritó, perdiendo su falsa calma. ¿Crees que puedes encerrarme fuera de mi propio baño? ¿Crees que puedes avergonzarme en mi propia casa? No era su casa, era el apartamento de ella. Ella había cometido el error de darle una llave hacía 6 meses, cuando aún creía que sus celos significaban que la quería, cuando pensaba que su necesidad de saber dónde estaba ella cada segundo del día era romántica en lugar de controladora. Su teléfono vibró. 15 minutos. Aléjate de él. 15 minutos parecían una eternidad cuando Marcus estaba a punto de derribar la puerta. ¿Y quién era esa persona? Un desconocido que podía ser cualquiera. ¿Un lunático? ¿Un depredador? Alguien peor que Marcus, si es que eso existía. Pero había algo en esos mensajes que parecía diferente. Parecía sólido, como estar sobre hormigón en lugar de arenas movedizas. La puerta se resquebrajó.
El marco se estaba astillando. Sara agarró lo único que tenía a su alcance, un pesado dispensador de jabón de cerámica, y se acurrucó en la esquina. Todo su cuerpo temblaba, pero aún así lo levantó por encima de su cabeza. La puerta se abrió de golpe. Marcus ocupaba todo el umbral, con la cara roja y los ojos desorbitados. Había estado bebiendo. Ella podía olerlo desde el otro lado del pequeño cuarto de baño. Whisky y rabia, la combinación que siempre significaba las peores noches. «Deja eso», dijo, acercándose a ella. «No te acerques». Su voz sonó más débil de lo que quería, pero al menos salió. «¿O qué? ¿Me tirarás jabón?» Él se rió cruel y agudamente. «Eres patética, Sara, lo sabes. No sé por qué pierdo el tiempo contigo». Se abalanzó sobre ella. Sara lanzó el dispensador. Le dio en el hombro, pero apenas lo detuvo. Y entonces sus manos volvieron a agarrarla, una alrededor de su cuello y la otra tirándole del pelo. «Se acabó lo de portarme bien», siseó, con su aliento caliente en la cara de ella. «¿Quieres pelear conmigo? ¿Quieres cerrarme las puertas?» Unas manchas negras bailaban en los bordes de su visión. Ella le arañó el brazo, pero él era mucho más fuerte. Nunca ganaría. Nunca había podido ganar. Entonces lo oyó, un sonido que no encajaba. La puerta del apartamento se abrió de golpe con tanta fuerza que sacudió las paredes. Marcus también lo oyó. Aflojó ligeramente del agarre y la confusión se reflejó en su rostro. Pasos pesados, varios, moviéndose rápidamente. «¡Sara!», gritó una voz por todo el apartamento, con la misma autoridad que se manifestaba en los mensajes de texto. «¿Dónde estás?». La mano de Marcus se apartó de su garganta. «¿Quién demonios es ese?». Sara jadeó en busca de aire, con la mano apoyada en la pared para mantenerse en pie. «No lo sé», dijo con voz entrecortada. La puerta del baño se oscureció con nuevas siluetas. 3 hombres, todos altos, todos vestidos con ropa oscura que parecía cara, incluso con la tenue luz del baño. Pero fue el que estaba delante el que hizo que Marcus diera un paso atrás involuntariamente. Tendría unos 40 años, con el pelo oscuro que se volvía plateado en las sienes y unos ojos que parecían haber visto cosas que darían pesadillas a la gente normal. Tenía una cicatriz a lo largo de la mandíbula, descolorida pero visible. Y cuando miró a Marcus, su expresión era más fría que cualquier otra que Sara hubiera visto jamás. «¿Tú, Marcus?», preguntó el hombre, ahora con voz tranquila, peligrosamente tranquila. «¿Quién demonios eres tú?». Marcus intentó sonar duro, pero Sara oyó el temblor que había debajo. «Esto es allanamiento de morada. Llamaré a la policía. Llámalos». El hombre sonrió, y fue peor que su frialdad. «Estoy segura de que les encantará saber por qué tu novia tiene huellas dactilares alrededor del cuello». Los ojos de Marcus se movieron rápidamente entre los 3 hombres, calculando lo que veía y palideciendo. «Esto no es asunto tuyo. Te equivocas». El hombre entró en el cuarto de baño y, a pesar de su pequeño tamaño, de alguna manera lo hizo parecer aún más pequeño. Hizo que Marcus pareciera más pequeño. «Esto se convirtió en asunto mío cuando ella me envió ese mensaje. Cuando ella pidió ayuda, y tú fuiste demasiado estúpido para dejar de hacerle daño. Mira, tío, esto es solo un malentendido entre mi chica y yo». El hombre se movió tan rápido que Sara apenas lo vio. En un momento Marcus estaba hablando, y al siguiente estaba aplastado contra la pared del baño, con el antebrazo del desconocido sobre su garganta. «Ella no es tu chica», dijo el hombre en voz baja. «No es nada tuyo. Y si vuelves a acercarte a ella, si tan solo piensas en ella, lo sabré. Y lo que le hice al último hombre que le puso las manos encima a alguien bajo mi protección, parecerá misericordioso en comparación con lo que te haré a ti». Marcus emitió un sonido ahogado. Su cara se estaba poniendo roja. «Dominic», dijo uno de los otros hombres en voz baja. La chica, el desconocido Dominic, miró a Sara y su expresión cambió. La fría furia seguía ahí, pero también había algo más. Quizás preocupación o cálculo. Soltó a Marcus, que se desplomó en el suelo, jadeando. «Fuera», dijo Dominic. «Coged todo lo que podáis llevar en los próximos 60 segundos. Dejad la llave. Si seguís aquí cuando termine de hablar con Sara,
Mis socios os acompañarán fuera de forma menos suave. Marcus se puso en pie a toda prisa, lanzó a Sarah una última mirada llena de rencor y miedo, y echó a correr. Lo oyeron en el dormitorio, abriendo y cerrando cajones, y luego sus pasos resonando hacia la puerta. Esta se cerró de golpe. El apartamento quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Sarah. Dominic se volvió completamente hacia ella, y Sarah se apretó con más fuerza contra la pared. Había pasado de un hombre peligroso a otro, y ni siquiera sabía quién era este. ¿Te duele?, preguntó él. Sarah se tocó la garganta. Le dolía, estaba sensible. Mañana tendría moretones. Estaré bien. No es eso lo que te he preguntado. Estoy herida, admitió en voz baja. Pero sobreviviré. Siempre lo hago. Algo brilló en sus ojos. No deberías tener que limitarte a sobrevivir. Uno de los otros hombres carraspeó. Deberíamos irnos, jefe. Los vecinos podrían haber oído el alboroto. Dominic no apartó la mirada de Sarah. Danos un minuto. Los dos hombres desaparecieron en la sala de estar, su presencia aún palpable, pero al menos no asfixiante. Soy Dominic Russo, dijo. Y antes de que preguntes, sí, probablemente hayas oído ese nombre. No, no voy a confirmar ni desmentir lo que crees saber. Sarah había oído ese nombre. Todo el mundo en Portland había oído ese nombre. Russo era el tipo de apellido que aparecía en los artículos de los periódicos, junto a palabras como presunto, crimen organizado y bajo investigación. El tipo de nombre que la gente susurraba en las cenas y con el que advertían a sus hijas. Eres de la mafia, susurró ella. Prefiero empresario, pero sí. Él se acercó y Sarah se tensó, pero él levantó las manos. No voy a hacerte daño. Voy a hacerte algunas preguntas y luego te haré una oferta. ¿Qué tipo de oferta? Del tipo que impedirá que Marcus y cualquiera como él vuelva a tocarte jamás. Sacó su teléfono y le mostró la pantalla. Su mensaje seguía allí, crudo y desesperado. Cuando lo recibí, al principio pensé que era algún tipo de trampa. Un número equivocado. Rescate, por favor. Son buenos señuelos para estafas. Pero entonces me diste la dirección tan rápido, tan asustada. Hice que mi gente te investigara mientras conducía hasta aquí. ¿Me investigaste? Sarah no sabía si sentirse asustada o halagada. Sarah Mitchell, 28 años, trabaja en Morrison and Associates como asistente legal, sin antecedentes penales, sin familia en la zona, madre en California, padre fallecido. Salió con Marcus Hall durante 7 meses. Recitó los datos como si estuviera leyendo un expediente. Quizás lo estaba haciendo. Visita al hospital hace 3 meses por una caída por las escaleras. Otra hace 6 semanas por un accidente de coche. ¿Quiere decirme cuántas de esas visitas fueron realmente por él? La vergüenza la invadió. Todas. ¿Por qué no se marchó? Era la pregunta que todo el mundo le hacía. La pregunta que tenía 1000 respuestas y ninguna buena. Lo intenté. Él me encontró. Dijo que cambiaría. Dijo que me quería. Dijo. Su voz se quebró. Es complicado. No lo es. La voz de Dominic era firme, pero no cruel. Es un cobarde que golpea a las mujeres porque es demasiado débil para enfrentarse a alguien de su tamaño. No hay nada complicado en eso. Sarah quería discutir, quería explicar todas las razones por las que se había quedado. Todas las formas en que Marcus había tergiversado las cosas hasta que ella ya no podía distinguir lo que era real. Pero al ver la certeza de Dominic, todas esas razones le parecieron insignificantes. ¿Cuál es la oferta?, preguntó en su lugar. Ahora trabajarás para mí. Sarah parpadeó. ¿Qué? Eres asistente legal, buena en tu trabajo. Por lo que he oído, tengo un negocio de importación legítimo que necesita a alguien que entienda de contratos y documentación legal. El sueldo es el triple de lo que te paga Morrison. El horario es mejor, y cualquiera que quiera hacerte daño tendrá que pasar primero por mí. ¿Quieres contratarme? Así, sin más. ¿Por qué? Dominic se quedó callado un momento, estudiando su rostro como si intentara resolver un rompecabezas. Porque cuando recibí ese mensaje, cuando leí esas palabras, algo dentro de mí me dijo, esto importa, esta persona importa. No ignoro esos instintos.
Me han mantenido viva hasta ahora. Ni siquiera me conoces. Sé que te defendiste con un dispensador de jabón cuando la mayoría de la gente se habría acobardado y lo habría aceptado. Sé que pediste ayuda incluso cuando pensabas que nadie vendría. Por ahora es suficiente. A Sara le daba vueltas la cabeza. Esto era una locura, era peligroso, era un hombre que probablemente tenía las manos manchadas de sangre y le estaba ofreciendo un salvavidas. Y ella debería decir que no, debería huir, debería llamar a la policía de verdad y esperar que la protegieran tanto de Marcus como del mundo en el que vivía Dominic Russo. Pero la policía de verdad ya había tomado su declaración, había fotografiado sus moretones y le había dicho que no podían hacer nada a menos que presentara cargos. Y cuando intentó presentar cargos, Marcus se presentó en el tribunal con su abogado y su familia y la hizo parecer una mentirosa, alguien que buscaba llamar la atención. Y los cargos fueron retirados. El sistema le había fallado. Y ahí estaba Dominic Russo ofreciéndole algo que el sistema nunca le había dado. Protección real. Necesito tiempo para pensar, dijo ella. Tienes hasta mañana por la mañana. Mi número ya está en tu teléfono por los mensajes de texto. Llámame con tu respuesta. Se dirigió hacia la puerta. Luego se detuvo. Sara, si Marcus vuelve esta noche, si siquiera pasa por aquí, llámame a mí, no a la policía. A mí, ¿entendido? Ella asintió. Él se marchó, seguido por sus dos socios, y de repente el apartamento quedó vacío y en silencio, y parecía enorme. Sara se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo del baño, el mismo lugar en el que estaba cuando envió ese mensaje. Miró su teléfono, al número de Dominic. Era una locura, pero tal vez la locura era lo que necesitaba. Sara no durmió esa noche. Se sentó en el sofá con todas las luces encendidas, sobresaltándose con cada ruido, segura de que Marcus volvería, segura de que volvería a derribar la puerta y de que esta vez no habría ningún desconocido misterioso que la salvara. Pero él no vino. Cuando amaneció en Portland, Sarah tomó una decisión. Llamó a Dominic. Él respondió al primer tono. ¿Tu respuesta? Tengo condiciones. Te escucho. Quiero saber en qué me estoy metiendo realmente. No me mientas diciendo que solo es un negocio de importación. No soy estúpida. Es justo. Y quiero poder dejarlo si decido que esto no es para mí. Sin amenazas, sin coacción. Hubo una pausa. Eso es más difícil. Una vez que estés en mi mundo, sabrás cosas. Cosas que podrían ser peligrosas si te marchas. Entonces habremos terminado. Pero él la interrumpió. Si quieres salir, hablaremos. Haré los arreglos necesarios. No soy Marcus, Sarah. No mantengo a la gente prisionera. Ella le creyó. Dios la ayudara, le creyó. De acuerdo, dijo. ¿Cuándo empiezo? Hoy alguien te recogerá a las 10 a.m. Esa persona resultó ser una mujer llamada Claire, de mediana edad y profesional, que conducía un Mercedes y charlaba sobre el tiempo como si se dirigieran a un trabajo normal en una empresa normal. Llevó a Sarah a un edificio en el centro de Portland, todo de cristal, acero y dinero, con el nombre Russo Imports grabado en la fachada. El interior era aún más impresionante. Suelos de mármol, obras de arte originales en las paredes, empleados con trajes de diseño moviéndose con determinación. Parecía legítimo, parecía exitoso, parecía exactamente el tipo de fachada que construiría un imperio criminal. Claire la llevó a la última planta, a una oficina con vistas a toda la ciudad. Dominic estaba allí, de pie junto a la ventana, y cuando se giró, Sarah contuvo el aliento a la luz del día, sin que la adrenalina y el miedo lo nublaran todo. Podía verlo realmente. El corte impecable de su traje, la forma en que se comportaba, como alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Las canas en las sienes que le daban un aire distinguido en lugar de viejo. La cicatriz que sugería violencia, pero también supervivencia. Era guapo, peligrosamente guapo. Sarah, dijo, y la forma en que pronunció su nombre hizo que algo se agitara en su pecho. Bienvenida a Russo Imports. La primera semana fue una nebulosa. Sarah aprendió el negocio, o al menos las partes que Dominic quería que supiera. Revisaba los contratos de los acuerdos de envío,
Comprobaba la documentación de los manifiestos de carga, se aseguraba de que todo tuviera las firmas y los sellos adecuados. Todo parecía aburridamente legítimo. Pero también se fijó en otras cosas. La forma en que algunos empleados hablaban en voz baja cuando Dominic pasaba por allí. Las llamadas que recibía en su despacho privado con la puerta cerrada. Los hombres que iban y venían, que no parecían hombres de negocios, que tenían miradas duras y manos aún más duras. Se dio cuenta de que, después del primer día, todos la trataban de forma diferente, con una diferencia que le parecía desproporcionada para su puesto. Se dio cuenta de que Dominic la controlaba varias veces al día, preguntándole si necesitaba algo, si alguien la había molestado, si se sentía segura. Se dio cuenta de lo protegida que se sentía. A las 2 semanas, Marcus violó la orden de alejamiento que ella finalmente había solicitado. Ella salía del trabajo y caminaba hacia su coche en el aparcamiento cuando él apareció. Tenía un aspecto terrible, sin afeitar, con los ojos hundidos, como si no hubiera dormido desde aquella noche. «Sarah, por favor», dijo, bloqueándole el paso. «Solo háblame. 5 minutos». Tenía las llaves en la mano, entre los dedos, como había aprendido en esa clase de defensa personal que había tomado después de la primera vez que él la golpeó. Tenía el teléfono en la otra mano, con el número de Dominic ya marcado. «Estás violando una orden de alejamiento», dijo ella, orgullosa de que su voz no temblara. «Vete, solo quiero pedirte perdón. Perdonarme de verdad. He estado yendo a terapia, he dejado de beber. Ahora soy diferente. No me importa». «Sarah, por favor», ella dijo. «Vete». La voz de Dominic atravesó el aparcamiento como una navaja. Sarah se dio la vuelta. Él estaba allí, flanqueado por 2 de sus hombres, y la expresión de su rostro hizo que Marcus palideciera. «Esto es acoso», balbuceó Marcus. «Llamaré a la policía». «Por favor, hazlo», dijo Dominic. «Estoy seguro de que les interesará saber por qué estás violando una orden de alejamiento. Estoy seguro de que al abogado de Sarah le encantaría añadir esto al caso». Marcus miró a Sarah con desesperación en los ojos. «¿Le has pedido que me amenace? ¿Te escondes detrás de un criminal?» «No me escondo». Sarah dio un paso adelante y por primera vez en 7 meses se sintió poderosa. «Estoy protegida. Hay una diferencia y deberías tener mucho, mucho miedo de lo que pasará si vuelves a acercarte a mí». Marcus abrió la boca, la cerró, se dio la vuelta y salió corriendo como el cobarde que era. Sarah lo vio alejarse, esperando que le invadiera el miedo, esperando sentirse culpable o triste o cualquiera de las complicadas emociones que había sentido antes. En cambio, se sintió libre. «¿Estás bien?», preguntó Dominic en voz baja. «Sí», respondió ella mirándolo. «¿Cómo sabías que estaba aquí?» «El garaje tiene cámaras. Mi equipo de seguridad las supervisa. En cuanto apareció, me llamaron». Se acercó a ella. «Lo que dije iba en serio, Sarah. Si alguien quiere hacerte daño, tendrá que pasar por mí». «¿Por qué?». La pregunta brotó de su boca. «¿Por qué te importa tanto? Solo soy una persona cualquiera que te envió un mensaje por error». Dominic se quedó en silencio durante un largo rato, con sus ojos oscuros buscando los de ella. «Mi hermana», dijo finalmente. «Ana, murió cuando yo tenía 25 años. Su marido la maltrató durante años. No lo sabíamos. Ella lo ocultaba bien. Una noche, él fue demasiado lejos. Cuando nos dimos cuenta, ya era demasiado tarde». «Lo siento mucho», susurró Sarah. «Juré que nunca volvería a permitir que eso le pasara a nadie si podía evitarlo. Cuando recibí tu mensaje, cuando leí esas palabras, solo pude pensar, otra vez no, no mientras yo esté aquí». Él extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le levantó suavemente la barbilla para mirarle el cuello. Los moretones se estaban desvaneciendo, pero aún eran visibles. «Nunca más, Sarah. No a ti». Algo cambió entre ellos en ese garaje, algo que se había estado gestando desde el momento en que él irrumpió en su cuarto de baño como un ángel vengador. «Dominic», comenzó ella, pero no supo cómo terminar. «Debería mantener una distancia profesional», dijo él, pero no dio un paso atrás. «Trabajas para mí.
Estás bajo mi protección. Sería inapropiado. No me importa lo que sea apropiado. Apretó la mandíbula. Debería importarte. No soy un buen hombre, Sarah. He hecho cosas que te horrorizarían. Vivo en un mundo donde la violencia es la moneda de cambio y la lealtad se compra con sangre. Tú me salvaste. Eso no me convierte en un héroe. Para mí sí. Por un momento, pensó que él podría besarla. Sus ojos se posaron en sus labios, con la mano aún en su barbilla, y el aire entre ellos se volvió eléctrico. Entonces él dio un paso atrás. «Vete a casa», dijo con rudeza. «Haré que alguien te siga para asegurarme de que Marcus no intente nada más». La decepción la invadió, pero asintió. De acuerdo. Se fue a su nuevo apartamento. Dominic había insistido en que se mudara, lo había pagado él mismo, había contratado a unos transportistas y había mejorado su seguridad, y trató de no pensar en cómo le había ardido la piel donde él la había tocado. El mes siguiente fue una tortura. Sarah veía a Dominic todos los días en el trabajo. Tenían reuniones sobre contratos y envíos. Se cruzaban en los pasillos, compartían el ascensor, y cada vez la tensión entre ellos aumentaba. Ella lo sorprendía mirándola cuando él pensaba que ella no lo veía. Sentía su presencia como electricidad cada vez que él estaba cerca. Y, Dios la ayudara, comenzó a vestirse con más cuidado para ir al trabajo, eligiendo atuendos que fueran profesionales pero favorecedores, con la esperanza de ver ese destello de calor en sus ojos. Él era un perfecto caballero, educado, profesional, distante. Eso la estaba volviendo loca. Claire se dio cuenta. «Sabes que lo hace por tu propio bien», le dijo un día mientras tomaban un café. «Dominic se toma muy en serio la protección. No quiere confundir las cosas. ¿Y si yo quiero que las cosas se confundan?», preguntó Sarah. Claire se rió. «Cariño, los hombres como Dominic no saben cómo ser casuales. Si cruza esa línea contigo, será para siempre. Por eso está siendo tan cuidadoso. Para siempre». Esa palabra debería haberla asustado. En cambio, le aceleró el corazón. Todo cambió en la gala benéfica. Dominic organizaba una cada año, un evento fastuoso para recaudar fondos para refugios de mujeres y programas de prevención de la violencia doméstica. Sarah se dio cuenta de que, en nombre de Anna, había creado toda una organización benéfica en memoria de su hermana. Le había pedido a Sarah que asistiera como empleada suya para ayudar a coordinar los locales y los servicios de catering. Ella había aceptado sin pensar realmente en lo que eso significaba. Significaba comprar un vestido lo suficientemente elegante para un evento en el que las entradas costaban $100,000 cada una. Significaba peinado y maquillaje profesionales. Significaba entrar en un salón de baile lleno de la élite y los poderosos de Portland del brazo de Dominic. Cuando la recogió esa noche, la expresión de su rostro hizo que cada centavo que había gastado valiera la pena. El vestido era de un verde esmeralda intenso, elegante y sofisticado, y sus ojos se oscurecieron cuando la vio. «Sarah», dijo con voz ronca. «¿Qué tal estoy? ¿Es demasiado?», preguntó ella nerviosa. «Es perfecto. Tú eres perfecta». La gala fue impresionante. Candelabros de cristal, champán y una orquesta tocando música clásica. Sarah reconoció algunas caras de las noticias: políticos, líderes empresariales, miembros de la alta sociedad, y todos parecían conocer a Dominic y tratarlo con una mezcla de respeto y cansancio. Entendió por qué cuando escuchó una conversación cerca de la barra. «Russo es intocable», decía uno de los hombres. «El FBI lleva años tras él. No pueden acusarlo de nada». «Eso es porque es inteligente», respondió otro. «Mantiene las manos limpias. Lo hace todo por canales legítimos». «¿Legítimos?», se rió el primero. «Claro, y yo soy el Papa». A Sarah se le hizo un nudo en el estómago. Lo sabía, por supuesto, lo sospechaba, pero oírlo confirmado era diferente. Dominic apareció a su lado. «¿Te lo estás pensando mejor?». «¿Debería?». «Probablemente». Le tomó de la mano y la llevó a la pista de baile cuando la orquesta comenzó a tocar un vals. «Esta es tu oportunidad, Sarah. Podrías marcharte esta noche.
Me aseguraría de que estuvieras a salvo, lejos de Portland, lejos de mí, lejos de todo esto. Debería decir que sí. Debería huir de este hombre, de sus hermosas mentiras y de su peligroso mundo. En cambio, se acercó más. ¿Y si no quiero irme? Él la rodeó con el brazo por la cintura. Entonces eres más valiente o más tonta de lo que pensaba. Quizá ambas cosas. Bailaron y Sara sintió todas las miradas de la sala sobre ellos. Sintió que empezaban los cuchicheos. Sintió el cambio en la percepción cuando la élite criminal de Portland se dio cuenta de que Dominic Russo había llevado a una mujer a su gala benéfica, algo que nunca había hecho antes. «Me están mirando», murmuró ella. «Déjalos». La hizo girar y la atrajo hacia él. «Deja que vean que estás bajo mi protección. Hazles saber que cualquiera que te toque tendrá que responder ante mí». «¿Eso es todo lo que soy? ¿Alguien bajo tu protección?» Sus ojos se encontraron con los de ella, intensos y ardientes. «Sabes que no es así. Entonces, ¿qué soy?» «Peligrosa», dijo en voz baja. «Eres peligrosa para todo lo que he construido, para todas las reglas que me he impuesto. Me haces desear cosas que no puedo tener. ¿Y si quiero que las tengas?». La música se intensificó. Dominic la atrajo hacia él, tan cerca que ella podía sentir su corazón latiendo contra el suyo. «Sarah». Un alboroto en la entrada lo interrumpió. Guardias de seguridad moviéndose rápidamente. Voces elevadas. Entonces Marcus irrumpió con los ojos desorbitados y borracho, empujando a los hombres con smoking que intentaban detenerlo. «Sarah», gritó. «Sarah, sé que estás aquí. No puedes esconderte de mí para siempre». La música se detuvo. La multitud se apartó como agua. Los hombres de Dominic aparecieron de la nada rodeando a Marcus, pero él siguió gritando. «¿Crees que ahora eres mejor que yo? ¿Crees que este criminal puede protegerte? Voy a... Te vas a ir». La voz de Dominic no era alta, pero resonó en el silencioso salón de baile. Se alejó de Sarah y se acercó a Marcus con una gracia letal. «Vas a salir de aquí en silencio y nunca volverás a pronunciar su nombre». «¿O qué?». Marcus se rió de forma maníaca y quebrada. «Harás que me maten. Todo el mundo sabe lo que eres, Russo. Eres un matón con un traje caro. Quizás Dominic estuvo de acuerdo, pero soy un matón que cumple sus promesas. Y le prometí a Sarah que si te acercabas a ella otra vez, te arrepentirías». Marcus sacó algo de su chaqueta, un cuchillo largo y brillante. La sala contuvo el aliento. El corazón de Sarah se detuvo, pero Dominic ni siquiera se inmutó. Se movió como un rayo, agarró la muñeca de Marcus y la retorció. El cuchillo cayó ruidosamente al suelo de mármol. Entonces Dominic puso a Marcus de rodillas, con el brazo doblado en un ángulo doloroso. «Esto es lo que va a pasar», dijo Dominic en tono conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. «Vas a pasar esta noche en la cárcel por violar una orden de alejamiento, agresión y alteración de un evento privado. Mañana te irás de Portland, te mudarás a un lugar lejano y empezarás de nuevo. Y si alguna vez me entero de que has contactado con Sarah, si alguna vez me entero de que has buscado su nombre en Google, te encontraré. Y lo que te haré te hará pensar que lo de esta noche ha sido misericordia. ¿Entendido?». Marcus estaba llorando y asintiendo frenéticamente. «Bien». Dominic lo soltó y los de seguridad se lo llevaron a rastras. El silencio en el salón de baile era ensordecedor. Entonces Dominic se volvió hacia Sarah y le tendió la mano. «Baila conmigo». Ella cruzó la distancia que los separaba, tomó su mano y mientras la orquesta reanudaba nerviosamente la música, bailaron. «Acabas de amenazar a alguien delante de la mitad de la élite de Portland», dijo ella. «Sí. ¿No te preocupa?». «No», él volvió a girarla. «Ya saben lo que soy, pero ahora también saben lo que les pasa a quienes amenazan lo que es mío». «Lo tuyo». La atrajo hacia él, bajó la cabeza hasta que sus labios rozaron su oreja. «Lo mío, Sarah, si me aceptas. Todo lo mío. Lo bueno, lo malo, lo ilegal, lo peligroso. Todo». Ella contuvo el aliento. «Dominic, sé que te estoy pidiendo demasiado. Sé que te mereces algo mejor que un hombre con sangre en las manos y enemigos en cada sombra.
pero he intentado mantenerme alejada de ti. He intentado ser profesional y distante. Y ya no puedo más. No después de esta noche. No después de ver a ese bastardo ir a por ti otra vez y darme cuenta de que si te pasara algo, si te perdiera. Su voz se quebró. No puedo perderte, Sara. Ella se apartó lo suficiente para mirarle a la cara y vio la vulnerabilidad que había en ella, el miedo que se escondía bajo la coraza. Este hombre poderoso y peligroso tenía miedo, miedo de perderla. No lo harás, dijo ella. No me perderás. ¿Quieres decir? Ella lo besó delante de todos en medio del salón de baile, mientras la orquesta tocaba y la élite de Portland observaba conmocionada. Él se quedó paralizado por un instante, luego le devolvió el beso con una intensidad que le hizo flaquear las rodillas. Le acarició la cara con la mano, suave a pesar de los callos, y ella se sintió segura, deseada y elegida como nunca antes. Cuando por fin se separaron, la sala estalló en susurros. A Dominic no le importó. Apoyó la frente contra la de ella, respirando con dificultad. Ven a casa conmigo esta noche. ¿A tu casa o a la mía? A la nuestra. Sacó una pequeña caja del bolsillo y la abrió para mostrar un anillo. No era un anillo de compromiso, era otra cosa. Un anillo con el escudo de su familia. En mi mundo, esto significa algo. Significa que estás oficialmente bajo mi protección. Significa tu familia. Significa que sé lo que significa. Sara lo interrumpió. Había aprendido lo suficiente sobre su mundo como para entenderlo. Era una reivindicación, una declaración pública. Sí. Se lo deslizó en el dedo y le besó los nudillos. ¿Estás segura? Es tu última oportunidad para huir, Sara. No voy a huir, no de ti. Nunca. Se marcharon temprano de la gala y condujeron hasta su ático en un cómodo silencio. Sara no dejaba de tocarse el anillo en el dedo, sintiendo su peso, su significado. Dentro, Dominic le sirvió vino y la llevó al balcón con vistas a la ciudad. Probablemente debería contarte toda la verdad, dijo, sobre lo que hago. Ya lo sé. Sabes lo que dice la gente, los rumores, y no me importa. Le estudió el rostro. Debería importarte. Esta vida, Sara, no es como la que se ve en las películas. Es complicada y peligrosa, y tiene consecuencias. Pasé 7 meses con un hombre que me hacía daño en mi propio apartamento, a plena luz del día, en una vida supuestamente segura. Sara le interrumpió, y nadie me ayudó. La policía, los tribunales, mis amigos, que me decían que me marchara. Ninguno de ellos pudo mantenerme a salvo. Tú sí. En una noche hiciste lo que todo el sistema no pudo hacer. Eso no lo hace correcto. Quizás no, pero lo hace real. Dejó su copa de vino y se acercó a él. No soy ingenua, Dominic. Sé lo que estoy eligiendo. Sé que habrá días difíciles, situaciones peligrosas y zonas grises morales. Pero también sé que contigo estoy más segura que nunca. Me valoran, me han elegido, y eso importa más que lo que se considera convencionalmente correcto. Él la atrajo hacia sus brazos y la abrazó con fuerza. Eres extraordinaria. ¿Lo sabes? Solo soy una mujer que envió un mensaje de texto al número equivocado. El mejor número equivocado que he recibido nunca. Se quedaron allí de pie, contemplando Portland, y Sara sintió que algo se asentaba en su pecho. Paz, propósito, hogar. 6 meses después, en otra gala benéfica, esta aún más grande, en beneficio de 3 refugios para mujeres diferentes en Oregón, Dominic subió al escenario para hablar. Sara lo observaba desde su mesa, con un vestido nuevo y el mismo anillo de Signati, ahora acompañado de un anillo de compromiso que había causado un gran revuelo cuando apareció en su dedo. Hace 5 años, dijo Dominic por el micrófono, con su voz resonando en el salón de baile, perdí a mi hermana por culpa de la violencia doméstica. Fue el peor día de mi vida. Entonces juré que haría todo lo que estuviera en mi mano para evitar que otras familias sufrieran ese dolor. El público estaba en silencio, atento. Hace 6 meses recibí un mensaje de texto. Un número equivocado. Una mujer que pedía ayuda, herida por alguien que se suponía que la amaba.
Miró directamente a Sarah y ella sintió que se le enrojecían las mejillas. Podría haberlo ignorado. Probablemente debería haberlo hecho, pero algo me impulsó a responder, a ayudar, a preocuparme. Bajó del escenario y se dirigió hacia su mesa. Sarah Mitchell me enseñó que a veces el sistema falla. A veces la ley no es suficiente. A veces la protección tiene que venir de lugares poco convencionales. Se detuvo frente a ella y le tendió la mano. Ella también me mostró que existen segundas oportunidades, que el amor puede crecer en las circunstancias más oscuras, que la fuerza se manifiesta de muchas formas. Sarah tomó su mano y dejó que él la ayudara a levantarse. Así que, esta noche, continuó Dominic, con voz más suave ahora, dirigida a ella, aunque el micrófono la transmitía a todos. Quiero preguntarle algo delante de todos ustedes, testigos de que yo, Dominic Russo, soy completa e irrevocablemente suyo. Se arrodilló. Sarah se llevó las manos a la boca. Ya estaban comprometidos. Sé que ya te lo he pedido, dijo, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Y tú ya has dicho que sí. Pero te merecías algo mejor que una propuesta en un ático después del champán y el trauma. Te merecías romanticismo, poesía, un momento que pudieras recordar y sentir nada más que alegría. Sacó un segundo anillo, diferente del primero. Este era antiguo, precioso, claramente una reliquia familiar. Era de mi abuela, la única persona de mi familia que sabía de la situación de Ana y trató de ayudarla. Te habría querido, Sara. Te habría aceptado de una manera que nunca me aceptó a mí. Respiró hondo. Cásate conmigo. No porque pueda protegerte, aunque siempre lo haré. No porque tengamos sentido sobre el papel. No lo tenemos. Cásate conmigo porque en 6 meses te has convertido en mi mejor amiga, mi conciencia, mi hogar. Cásate conmigo porque te amo, porque te elijo a ti, porque quiero pasar el resto de mi vida demostrándote que algunos números equivocados son en realidad el destino. Sarah lloraba ahora, lágrimas de felicidad corrían por su rostro. Se supone que debes esperar una respuesta. No soy buena esperando. Sí, dijo lo suficientemente alto como para que todo el salón la oyera. Sí, sí, 1000 veces sí, sí. Le deslizó el anillo en el dedo, se puso de pie y la besó mientras la multitud estallaba en aplausos. Cuando finalmente se separaron, Sarah se rió. ¿Sabes? Todo el mundo va a hablar de esto durante años. Déjalos. Le secó las lágrimas de las mejillas. Déjalos hablar de cómo Dominic Russo se enamoró de la mujer que le envió el mensaje equivocado, cómo movió cielo y tierra por ella, cómo le pidió matrimonio 2 veces. Bueno, quería asegurarme de que lo decías en serio. Sarah lo atrajo hacia ella y se puso de puntillas para besarlo de nuevo. Lo digo en serio. Yo también te elijo a ti, Dominic. A ti por completo, para siempre. Entre la multitud, Claire lloraba. Algunos de los hombres de Dominic intentaban parecer duros, aunque era evidente que estaban conmovidos. Y en algún lugar, a Sarah le gustaba pensar que Ana estaba sonriendo, porque a veces los peores momentos conducían a los mejores resultados. A veces, un mensaje desesperado enviado al número equivocado te conectaba con la persona adecuada. A veces, el hombre al que todos temían era el que te hacía sentir más segura. Y a veces, el amor florecía de las formas más inesperadas, peligrosas y hermosas. Sarah se casó con Dominic 3 meses después en una ceremonia que fue a la vez elegante e intimidante, llena de gente tanto de la alta sociedad como del mundo del hampa. Caminó por el pasillo con un vestido que costaba más que su viejo coche, pero lo que la hacía sentir más hermosa era la forma en que Dominic la miraba, como si fuera lo más precioso que había visto jamás. Dejó de tener miedo, dejó de esconderse, dejó de hacerse pequeña porque había encontrado a alguien que la quería grande, audaz y valiente. Envió un mensaje de texto al número equivocado y encontró exactamente a la persona adecuada para salvarla y amarla para siempre. El primer año de matrimonio fue una maravilla. Sarah se mudó al ático y aprendió a moverse por el mundo de Dominic con elegancia e inteligencia. Siguió trabajando en Russo Imports, ahora como socia de pleno derecho,
y descubrió que tenía un talento para la negociación que impresionaba incluso a los socios más curtidos de Dominic. Pensó que había dejado atrás el peligro. Pensó que Marcus había desaparecido. Pensó que lo peor había pasado. Se equivocaba. Todo empezó con unas flores, unas hermosas rosas rojas entregadas en la oficina sin tarjeta. Sarah supuso que eran de Dominic hasta que las mencionó durante la cena y vio cómo se le ensombrecía el rostro. «Yo no te he enviado flores», dijo en voz baja. Al día siguiente llegaron más flores, y al siguiente también. Cada ramo era más grande, más elaborado, más caro. Luego empezaron las notas. «Te queda muy bien el verde, como en la gala. Te veo todos los días. Tú nunca me ves a mí. Él no puede protegerte de todo». Sarah se las enseñó a Dominic y vio cómo se le tensaba la mandíbula con cada una. «No es Marcus», dijo después de hacer algunas llamadas. «Está en Phoenix trabajando en un concesionario de coches. Mi gente lo ha estado vigilando. No ha salido de Arizona». Entonces, ¿quién? Dominic no respondió, pero Sarah vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo. La seguridad se duplicó. Sarah no podía ir a ningún sitio sin guardias. Lo odiaba. Odiaba sentirse perseguida de nuevo. Odiaba ver cómo Dominic se volvía cada vez más tenso y distante mientras intentaba averiguar quién la amenazaba. 2 semanas después de que comenzara el acoso, Sarah recibió un paquete en su casa. Dentro había una foto de ella y Dominic el día de su boda, con la cara de Dominic rayada brutalmente varias veces hasta que el papel quedó casi destrozado. Debajo, escrito con tinta roja, decía: «Lo que él me quitó, yo se lo quitaré a él». Esa noche, Dominic la sentó en el salón, con el rostro serio. «Sé quién es», le dijo. «Vincent Caruso». El nombre no le decía nada a Sarah, pero estaba claro que lo era todo para Dominic. «¿Quién es? Alguien a quien envié a la cárcel hace 8 años. Testificó contra su propia familia. Pensé que le mostraría clemencia a cambio de información. No lo hice. Me aseguré de que el juez le impusiera la pena máxima». Dominic apretó los puños. Tenía una hija, Sofía. Estaba comprometida con un buen hombre y planeaba su boda. Pero cuando Vincent fue a la cárcel, la familia se desmoronó. Su esposa se suicidó. El prometido de Sofía la abandonó. Lo perdió todo. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Vincent salió hace 3 meses, justo cuando nos comprometimos. Dominic la miró con ojos atormentados. «Me culpa de haber destruido la oportunidad de felicidad de su hija. Ahora quiere destruir la mía». Sarah se heló la sangre al hacerme daño. Al quitarme a ti, como yo le quité el futuro a Sofía. La atrajo hacia sus brazos y la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «No dejaré que eso suceda. Lo mataré primero». «Dominic, lo digo en serio, Sarah. He hecho cosas terribles en mi vida. Cosas de las que no me enorgullezco, pero haría cosas peores para mantenerte a salvo». La semana siguiente fue una pesadilla de tensión. Sarah estaba prácticamente bajo arresto domiciliario. Ni siquiera podía ir a trabajar. Los hombres de Dominic buscaban a Vincent, pero él se había escondido. Y cada día que pasaba sin encontrarlo, hacía que Dominic se volviera más volátil. Entonces llamó la madre de Sarah. «Cariño, ha pasado algo muy extraño», dijo alegremente. «Hoy ha venido un hombre preguntando por ti. Dijo que era un viejo amigo de Portland. Quería darte una sorpresa». Por supuesto, no le di ninguna información, pero a Sarah se le paró el corazón. ¿Qué aspecto tenía? Su madre lo describió como un hombre mayor, canoso, con ojos fríos y una sonrisa tenue. Vincent Caruso. Había ido a California a ver a su madre. Dominic llamó inmediatamente y en cuestión de horas, su gente sacó a la madre de Sarah de su casa. Llegó al ático confundida y asustada, sin entender por qué el marido de su hija había enviado a hombres armados a buscarla. Sarah abrazó a su madre mientras Dominic le explicaba la situación y veía cómo se le iba el color de la cara a la anciana. «¿Esto es por tu culpa?», le preguntó su madre a Dominic, con tono acusatorio. «Mi hija está en peligro por lo que tú hiciste». «Sí», respondió Dominic simplemente. No puso excusas, no intentó justificarse. «Y lo siento, pero voy a arreglarlo». «¿Cómo?».
Acabando con esto, esa noche, después de que la madre de Sarah se hubiera acostado en una de las habitaciones de invitados, Sarah encontró a Dominic en el balcón, contemplando la ciudad. «Estás tramando algo», dijo ella. «Siempre estoy tramando algo». Dominic se acercó a él y le tomó la mano. «¿Qué vas a hacer?» Él se quedó callado durante un largo rato. «Vincent quiere venganza. Quiere hacerme daño haciéndote daño a ti, así que voy a darle lo que quiere». «¿Qué? No tú», dijo rápidamente, apretándole la mano, «sino la apariencia de vulnerabilidad, la oportunidad que ha estado esperando. Vas a utilizarte a ti misma como cebo». «No», se volvió hacia ella. «Vamos a utilizarnos a los dos como cebo». A Sara se le hizo un nudo en el estómago. Ni hablar. «Escúchame», le tomó el rostro entre las manos. «Mañana por la noche hay un acto benéfico. Uno de los más pequeños. Menos seguridad, más íntimo. Vincent lo sabrá porque se ha publicitado. Si vamos, si aparecemos juntos sin la habitual protección reforzada, él hará su jugada. ¿Y entonces qué? Nos matará a los dos. Lo intentará, pero mis hombres estarán allí ocultos. En cuanto se dé a conocer, en cuanto haga su jugada, ellos acabarán con esto. Es demasiado peligroso, Sara. Esto podría prolongarse durante meses, años. Podría esperar hasta que tengamos hijos. Hasta que la voz de Dominic se quebró. No puedo vivir así. No puedo mantenerte encerrado en una jaula. No puedo mirar cada sombra, preguntándome si él está ahí. Esto termina mañana de una forma u otra. Ella quería decir que no, quería negarse, pero al mirar el rostro de Dominic, al ver la desesperación en él, lo entendió. No se trataba solo de seguridad, se trataba de su futuro, de si alguna vez podrían ser realmente libres. «Está bien», susurró. «Lo haremos juntos». El evento benéfico se celebraba en un hotel boutique del centro de Portland, una subasta de arte a beneficio de programas de alfabetización infantil. Sarah vestía de rojo, el color favorito de Dominic en ella, e intentó ignorar cómo le temblaban las manos mientras entraban en el recinto. Sabía que había seguridad oculta entre el personal, los invitados, las sombras. Pero no le parecía suficiente. La velada transcurrió con normalidad. Pujaron por cuadros, charlaron con los donantes, sonrieron para las fotografías. En todo momento, Sarah esperaba que ocurriera algo terrible, que Vincent apareciera con una pistola, un cuchillo o algo peor. Pero no fue así. A las 10 eso, Sarah empezaba a relajarse. Quizás no iba a venir. Quizás Dominic se había equivocado. Entonces se apagaron las luces. El salón de baile se sumió en la oscuridad. La gente gritó. Sarah sintió que la mano de Dominic agarraba la suya y la acercaba a él. «Quédate conmigo», le dijo con urgencia. Se encendió la luz de emergencia, tenue y parpadeante. En medio del caos, Sarah lo vio. Vincent Caruso se abría paso entre la multitud con determinación, dirigiéndose directamente hacia ellos. Llevaba una pistola. «¡Dominic!», gritó Sarah. Todo sucedió muy rápido. Dominic empujó a Sarah detrás de él. Vincent levantó la pistola. Uno de los hombres de Dominic salió de la nada y derribó a Vincent, pero la pistola se disparó. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado. Sarah sintió que Dominic se estremecía. Sintió que tropezaba. «¡No!». Lo agarró cuando cayó, y sus manos quedaron manchadas de rojo. «No, no, no». «Estoy bien», jadeó Dominic. Pero no era cierto. La sangre se extendía por su camisa blanca, oscura y terrible. A su alrededor se desató el caos. Los hombres de Dominic tenían a Vincent en el suelo, desarmándolo y asegurándolo. Alguien llamaba a una ambulancia. La gente lloraba, corría, intentaba escapar. Pero Sarah solo veía a Dominic. «Quédate conmigo», le suplicó, presionando sus manos contra la herida de su hombro. «Por favor, Dominic, quédate conmigo». «No voy a ir a ninguna parte», logró decir, cubriendo su mano con la suya. «Se necesita más que una bala para matarme, Sarah. Te prometí que sería para siempre. ¿Recuerdas?». La ambulancia llegó en unos minutos que parecieron horas. Subieron a Dominic a una camilla
y Sarah se subió a su lado, negándose a que las separaran de él. En el hospital, intentaron que esperara en la sala de espera mientras lo llevaban al quirófano. Ella se negó, utilizó toda la autoridad que le daba ser una ruso, y finalmente la dejaron quedarse cerca. Pasaron las horas. Llegó Claire, luego los principales colaboradores de Dominic, y por último, la madre de Sarah. Llenaron la sala de espera, esa extraña familia que Sarah había adquirido. Todos ellos unidos por el temor por el hombre que los había salvado a todos de diferentes maneras. Finalmente, apareció una doctora. Está estable, dijo, y Sarah casi se derrumba de alivio. La bala no había alcanzado ninguna arteria importante. Necesitaría fisioterapia y le quedarían cicatrices, pero se recuperaría por completo. A Sarah le permitieron verlo una vez que lo trasladaron a una habitación privada. Parecía pálido contra las sábanas blancas, disminuido de una manera que ella nunca había visto antes. Pero cuando abrió los ojos y encontró los de ella, eran tan intensos como siempre. Vincent, preguntó con voz ronca. Arrestado. Tus hombres se aseguraron de ello. Esta vez hay pruebas suficientes. Intento de asesinato delante de 50 testigos. Sarah le tomó la mano con cuidado, evitando la vía intravenosa. Se ha acabado, Dominic. Se ha acabado de verdad. Estás a salvo. Estamos a salvo, corrigió. Los dos. Él la atrajo suavemente hacia sí y la besó a pesar de los tubos de oxígeno y los monitores. Lo siento. Siento haber traído esto a tu vida. Para, Sarah apoyó su frente contra la de él. También trajiste amor a mi vida. Un propósito, una familia, un futuro. Aceptaría el peligro 1000 veces para conservar todo eso. Incluso cuando me dispararon, especialmente entonces, me dio la oportunidad de salvarte por una vez. Él se rió y luego hizo una mueca de dolor. No me hagas reír, me duele. Entonces seré seria. Ella se enderezó y lo miró a los ojos. Cuando envié ese mensaje, cuando irrumpiste en mi baño como una especie de ángel vengador, pensé que me estabas salvando la vida. Y lo hiciste. Pero no solo de Marcus. Me salvaste de un futuro en el que no creía merecer nada mejor. En el que me mantenía pequeña y asustada. Me demostraste que podía ser fuerte. Que podía ser amada sin miedo. Que podía construir algo real con alguien que movería cielo y tierra para protegerme. Sarah, déjame terminar. Su voz era ahora feroz. Esta noche, cuando vi que te disparaban, cuando pensé que podría perderte, me di cuenta de algo. No eres el único que haría cosas terribles para proteger lo que tenemos. Yo también lo haría. Quemaría el mundo entero si eso significara mantenerte a salvo. Así que ahora estamos en paz. Somos socios en todo. Los ojos de Dominic brillaban de emoción. No te merezco, probablemente no, pero me tienes de todos modos. Se recuperó rápidamente, demasiado rápido, según sus médicos. Pero Dominic Russo nunca había sido bueno siguiendo las reglas. En una semana, estaba en casa. En 2, volvió al trabajo, aunque con el brazo en cabestrillo y órdenes estrictas de Sarah de no esforzarse demasiado. Vincent Caruso fue condenado a 20 años. Su hija Sofía visitó a Sarah una vez, arrepentida y avergonzada, diciendo que no tenía ni idea de lo que su padre estaba planeando. Sarah la perdonó e incluso la ayudó a conseguir un trabajo en uno de los negocios legítimos de Russo. A veces, el ciclo de la violencia se puede romper. A veces, la gente merecía una segunda oportunidad. 6 meses después del tiroteo, Sarah descubrió que estaba embarazada. Se lo contó a Dominic durante la cena, viendo cómo su rostro pasaba de la confusión a la sorpresa y luego a la alegría pura. Un bebé, susurró él, llevando la mano a su vientre a un plano. Nuestro bebé. ¿Estás feliz? Feliz no es suficiente para describirlo. La atrajo hacia su regazo, con cuidado de no lastimar su hombro, que aún le dolía cuando hacía frío. Estaba aterrorizada, extasiada, abrumada, pero sobre todo agradecida. ¿Por qué? Por haber enviado ese mensaje al número equivocado, por haber respondido, por haberme elegido a pesar de todo. La besó suavemente, por poder formar una familia contigo, por darle a nuestra hija lo que Ana nunca tuvo. Seguridad, amor,
un futuro. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Es una niña, lo sé. Entonces la llamaremos Ana, dijo Dominic sin dudar. Y yo me pasaré toda mi vida asegurándome de que crezca sabiendo lo mucho que la queremos, lo fuerte que es, que nunca tiene que tener miedo. Se lo enseñaremos juntos. Juntos, asintió él. Su hija nació una soleada mañana de mayo, diminuta, perfecta y furiosa con el mundo. La llamaron Anna Rose Russo. Y cuando Dominic la cogió en brazos por primera vez, Sara vio cómo ese hombre peligroso lloraba lágrimas de puro amor. Hola pequeña, le susurró. Soy tu padre y voy a protegerte a ti y a tu madre con todo lo que tengo. Vas a crecer segura, querida, libre para ser quien quieras ser. Sara se apoyó en él. Los tres, ahora una unidad, una familia forjada en la crisis y fortalecida por el amor. Pensó en aquella noche de hacía 2 años, cuando estaba en el suelo del baño, aterrorizada y sola, enviando un mensaje desesperado al que creía que era el número de su madre. Pensó en cómo un error, un número equivocado, un momento de desesperación lo había cambiado todo. Pensó en cómo el hombre al que todos temían se había convertido en su seguridad, su hogar, su eternidad. ¿En qué piensas?, preguntó Dominic en voz baja. Sara sonrió y tocó la pequeña mano de su hija. En números equivocados, respondió, y en cómo a veces son lo mejor que te ha pasado nunca. Dominic le besó la sien y la atrajo hacia él con el brazo libre. El mejor número equivocado que he recibido nunca. Afuera, Portland se extendía bajo ellos, llena de peligros y posibilidades en la vida. Pero dentro de su hogar, rodeada de amor, familia y segundas oportunidades, Sara tenía todo lo que había necesitado siempre. Estaba a salvo, era querida, estaba en casa. Y todo había comenzado con un mensaje de texto enviado en un momento de desesperación a un desconocido que se convirtió en su salvación. A veces, el universo funcionaba de maneras misteriosas. A veces, la ayuda llegaba de los lugares más inesperados. A veces, el número equivocado era en realidad el destino llamando. Y a veces, el amor florecía del caos y se convertía en lo más fuerte y hermoso que se pudiera imaginar. Sara había enviado un mensaje de texto pidiendo ayuda y Dominic había respondido con todo lo que tenía. Ahora estaban juntos, indestructibles, construyendo un futuro que sus yo del pasado nunca hubieran podido imaginar. No era un cuento de hadas, era mejor, era real y era suyo para siempre.